Bienvenidos a mi canal de YouTube Crochet Rocío. En el tutorial de hoy te voy a enseñar el paso a paso para tejer este estilo de zapato. Vamos a hacerlo incorporando la plantilla a la suela. La plantilla es esta parte interna y la vamos a incorporar a la suela. Y la otra variante es que voy a trabajar en una talla pequeña, pero perfectamente lo pueden hacer en cualquier talla, ya que les voy a dar las indicaciones. Les voy a decir a continuación los materiales que vamos a emplear. Vamos a necesitar un par de suelas que deben de estar perforadas con su respectiva plantilla, la cual también debe estar perforada. Muchas veces me preguntan que dónde consiguen las suelas. Les voy a dejar la información en uno de los comentarios que van a estar acá en este tutorial. Y con respecto a la plantilla que también me pregunta, hay muchos materiales. Esta donde estoy acá se llama crepé. Como pueden ver, también se utiliza para hacer pantuflas. Bien, ya que viene de diferentes grosores. Esta es la que se utiliza para calzado específicamente. Si se van a trabajar para pantuflas, se compran un poco más grueso, pero esto lo venden en las peleterías, marroquinerías, talabarterías y todo lo referido al ramo que tiene que ver con herrajes, con elaboración de bolsos, entre otras. Voy a trabajar una talla 34. Necesitaremos también hilo de 2 tonos. Yo voy a trabajar con el color negro. Sé que es un color bastante complicado para que vean los puntos, pero yo voy a acercar la imagen para que puedan distinguirlo. Voy a trabajar aproximadamente entre los dos como 100 gramos, pero por lo general pueden ser 80 gramos del color negro, dependiendo de la talla, y muy poca cantidad del color que van a combinar. También una aguja que sea apropiada al grosor del hilo. Yo estoy trabajando una aguja del 225. Apropiada al grosor del hilo quiere decir que cuando la pasamos quede perfectamente dispuesta en ese gancho, que no sobresalga ni que sobre, ni que falte ni que sobre. Tijeras, 3 separadores de puntos o cualquier material que les sirva allí, para un hilito o algo que les sirva para hacer unas marcas. Una aguja que nos va a servir para esconder el hilo. Cinta métrica, no sé si les dije tijeras, pero bueno, ahí están. Y una liguita, ¿ok? Así es que bueno, vamos con el paso a paso, gente. Vamos a iniciar haciendo el pespunte en la suela. Y bueno, recuerden suscribirse al canal, ¿ok? Estoy súper agradecida con todos ustedes por la receptividad. Ya superamos los 100.000 suscriptores y me llegó esa placa de YouTube. Muchísimas gracias, que es como el reconocimiento por haber alcanzado ese umbral, pues esa cantidad que es bastante significativa. 100.000 suscriptores. Bueno, para el momento que vean este video, realmente no sé cuántos vamos a llevar. Igual, muchísimas gracias. Bien, voy a comenzar haciendo el pespunte. Para eso yo voy a ir acercando la cámara cada vez que vayamos a trabajar, de modo que se les facilite. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comenzar por cualquiera de los orificios y vamos a introducir la aguja. Tomamos el hilo, lo pasamos, dejamos esta cantidad allí que vamos a ir llevando entre los puntos. Acá es que este era un hilo que tenía por allí que se me estaba enredando, por eso que no está en la madeja y está así como suelto. Ok, lo vamos a ir sosteniendo, pareciera que está vivo. Cerramos, volvemos otra vez, introduzco, tomo hilo, saco y cierro. Acá a mí me gusta irlo llevando para no tener que estar haciendo nudos ni nada. Acá lo sostengo y repito el procedimiento de esta forma. Es hacer 2 medio puntos en cada uno de los orificios. Esto lo vamos a hacer por todo el contorno, y para el caso de la plantilla no importa dónde comencemos, ¿ok? Pero siempre prefiero como en una parte recta, porque comenzar por acá en la curva se hace un poco más complicado. Volvemos y trabajamos 2 medio puntos. Sé que muchas personas me van a decir, ¿por qué color negro? Bueno, porque a veces yo aprovecho cuando tengo pedidos de zapatos para hacerles el tutorial, y este es el caso.
Entonces, ya sé que me lo van a decir por ahí en algún comentario, pero bueno, voy a tratar de acercar la imagen y creo que se distingue y se entiende la idea de lo que quiero decir. Es decir, introducir la aguja, tomar hilo, sacar, cerrar. Repito el procedimiento, es decir, vamos a hacer 2 mediopuntos en cada uno de los orificios. Esto lo vamos a hacer por todo el contorno. Cerramos allí donde termina la vuelta. Ya estoy terminando por acá. Bien, entonces a mí cuando ya terminé, antes de cerrar, este es el momento donde yo corto el hilo. Lo jalo por allí, lo corto y luego vengo acá. Como les dije que le iba a acercar la imagen, gente, se me hizo de noche. No me gusta hacer los tutoriales de noche, pero de verdad que es que estoy con el tiempo así como apremiada. Pero como veo que se distingue bien, entonces fíjense, trabajé por allí, introduje la aguja, quise decir. Lo sacamos y lo pasamos por acá. Esto es simplemente para cuando estemos en el otro procedimiento nos sea más fácil. Como quedó como grandecito, lo ajustamos allí, nos vamos por la parte interna y lo vamos a ir escondiendo. Lo llevamos entre los puntos. Ese sí debe quedar como todo, ¿verdad? Bien escondido, porque estos son detalles sumamente importantes que incluso cuando estemos incorporando la plantilla con la suela, si ese es el caso, puede convertirse en una piedra de tranca, porque entonces cuando estemos juntando ambas piezas puede que se suelte alguna, y entonces por eso es que desde el principio cada uno de los detalles los debemos de cuidar acá. Y el otro detalle ya se los voy a decir. Acá voy a ir escondiendo. El otro detallito que les digo es que estos hilitos, si ya los escondimos bien, vamos a cortarlos. Ya les voy a decir por qué. Voy a cortar acá. Verá, de modo que no se vean. Porque me ha sucedido, todo eso se los digo porque a mí me ha pasado. Bien, entonces a veces dejamos unos hilitos por allí, y cuando estamos incorporando plantilla con suelo o cuando ya hemos terminado el trabajo, vemos que salen unos hilos por aquí y no sabemos de qué es. Bien, mientras que si de una vez lo dejamos así, ¿verdad? Bien escondidito como les indiqué aquí. Entonces ya terminamos muy bien de hacerle el pespunte a la plantilla. Vamos ahora con el pespunte en la suela. Voy a comenzar ahora a explicarles el pespunte en la suela. Bien, recuerdo para decirles que acá en mi canal hay muchos estilos de calzados, pero muchos. A lo largo del video por acá les va a aparecer algunos enlaces de algunos tutoriales por si quieren revisarlos. También hay blusas, también hay unas batas playeras, y me pueden dejar en comentarios específicamente qué quieren ver acá en el canal, porque realmente que este canal es de ustedes. Ok, para hacer el pespunte en la suela, sí o sí, es decir, es una condición sine qua non, vamos a comenzar por el centro. Bien, ese es el método que yo utilizo, ese es el método que yo empleo. Nos venimos acá, introducimos la aguja, vamos con el hilo allá abajo. Lo que les comenté que iba siempre a acercar la imagen. Ok. Y vamos a ir haciendo lo mismo que hicimos en la plantilla. Dejamos acá un pedacito de hilo. Allí en la descripción de este video yo siempre dejo mis redes sociales. Ok, por allí me pueden contactar. Han hecho unos trabajos preciosos, eso me hace sentir sumamente orgulloso. Entonces por allí me pueden contactar para que me manden las foticos. También si quieren hacerme alguna petición específica o algún mensajito que me quieran dejar a título personal de alguna duda que tenga, que yo siempre trato de responder por acá, porque la duda a veces de una es la duda de muchas. Entonces acá volvemos a repetir lo que hicimos en la plantilla. Ay, ya voy a volverlo a hacer porque me entretuve hablando. Entonces introduzco aguja, tomo el hilo en esta forma, lo paso,
y voy llevándolo entre los puntos este extremo, ok, acá por el mismo caso para que no nos quede eso allí. Ajusto y repito la operación, es decir, introduzco, tomo hilo, saco, vuelvo a tomar y cierro. Venimos otra vez, introduzco aguja, tomo hilo, saco y cierro. Esto lo voy a hacer también por todo el contorno. Paso, con la diferencia de que no me vayan a cortar el hilo, ¿ok? Continúo. ¿Ven que estamos haciendo 2 medio puntos en cada una de las perforaciones? Uno y el segundo acá. Vamos a ir por todo el contorno repitiendo este procedimiento hasta llegar acá. Ya terminé de hacer el pespunte por todo el contorno de la suela y este es el resultado. Ahora vamos a incorporar plantilla con suela. Este paso no es obligatorio. Si tú no tienes la plantilla perforada o si la vas a hacer simplemente de quitar y poner, obviamente no haces este paso que es unirla. Lo demás sí lo vamos a hacer igual. Esto es solamente para los que vayan a unir plantilla con suela. Colocamos una gomita. No necesariamente van a coincidir los puntos de la plantilla con los de la suela. No pasa nada. Colocamos de esta forma. Voy a acercar la imagen. Y es simplemente este primer puntico lo vamos a hacer para fijar. Ya coloqué allí. Pasé. Y hago esto. Ahora, lo que sí me interesa es que yo incorpore todos los puntos que yo me encuentro en la suela. Siempre lo que voy a hacer es pasar la aguja por la suela, la paso por la plantilla, tomo hilo y cierro. Los que me interesan, óiganse bien, son los puntos que están en la suela. En este caso, este es el que sigue. Y donde me caiga en la plantilla. Recuerden, esto es plantilla. Que muchas veces le dicen plantilla a la suela. Plantilla es una cosa y suela es otra. Nos vamos al siguiente. ¿Cuál es el siguiente? Es este que está acá. Y donde caiga en la plantilla. Me interesa es ir llevando todos estos puntos que yo me consiga en la suela. Paso por la suela, paso por la plantilla, tomo hilo y cierro. Y lo voy a hacer por todo el contorno, de modo que eso me quede bien fijo. Este es el procedimiento que yo hago para no colocar pega. Ya yo les he dicho en otros tutoriales que a mí no me gusta usar pega porque me resulta muy incómodo en las manos y porque el pegamento de zapato, cuando yo grabo esto, que estoy haciéndolo con ustedes, estoy haciéndolo en un cuarto, ¿verdad? En esta casa hay niños y el pegamento que se utiliza para zapato es un pegamento tóxico, es a base de thinner, de un componente que incluso lo utilizan para cuestiones más allá que son un poco ilegales, ¿verdad? Que no menciono la palabra para que no me vayan a bajar el video. Entonces, por esas razones es que yo no utilizo pega. Ven que es una pega amarilla, esa pega es muy buena, pero si lo trabajamos en espacios abiertos. Entonces yo prefiero hacer este medio punto uniendo plantilla con suela en vez de estar usando pega por esas razones, ¿verdad? Como les dije, me incomoda estar usando pega en las manos y lo otro por un tema de salud, no solamente de los niños, también por mi salud. Bien, que no utilice esa pega que tiene esos componentes químicos que son bastante fuertes. Quizás si estuviese en un sitio ventilado lo pudiese hacer, pero yo sé que ese olor es muy penetrante y se va a esparcir por toda la casa. Bien, entonces esa es la razón que a veces me han preguntado mucho, ¿por qué no la pegas? ¿Por qué no la pegas? Por esas razones. Entonces nos vamos a ir con medio punto por todo el contorno. Ya saben, no importa que no les coincidan, ya no me estén preguntando eso en los comentarios, no importa que no les coincidan los puntos de la plantilla con los puntos de la suela, es simplemente abarcar sobre todo todos los puntos que nos consigamos en la suela, ¿ok? Usando medio punto como les expliqué acá.
Ya terminé de unir la plantilla con la suela. Vamos ahora a hacer la vuelta de contar. Y para eso tengo estos marcadores de puntos que quienes me siguen, que son mis seguidores, saben por qué yo tengo esas marquitas allí. Y es porque yo en este punto hago una vuelta de contar. Esta vuelta sí la van a hacer todos, independientemente de que hayan unido o no la plantilla a la suela. Y vamos a tomar la cinta métrica, mediremos desde la parte superior hasta la parte inferior. En mi caso me da 22. La mitad de 22 es 11. Por lo tanto, donde me dé esa mitad voy a colocar un marcador. Eso aplica para cualquier tamaño de suela que ustedes tengan, la talla que sea. Simplemente colocar una cinta métrica y donde les dé la mitad van a colocar un marcador a cada lado. Y en la parte central vamos a colocar un marcador también y lo vamos a hacer llevando nuestros dedos hasta donde nos dé la parte central. Ahora, esto nos va a servir para diferenciar dos partes muy importantes de este calzado, y es que la parte más angosta la vamos a denominar talón, hasta donde están los marcadores de punto, ¿ok? Hasta aquí, de aquí hasta aquí es talón, y la parte más ancha la vamos a denominar capellada, ¿ok? Esa vuelta de contar puntos tiene una cantidad específica según la talla. En este caso yo estoy trabajando la talla 34, que es una talla pequeña, por lo tanto desde aquí hasta esta primera marca vamos a tener 30 puntos. Si ustedes están trabajando tallas superiores desde la 35 hasta la 40 será 32 puntos, ¿ok? Entonces en este caso yo voy a tener 30 porque es una talla 34. Si ustedes están trabajando talla 35, 36, 37, 38, 39, 40, serán 32 puntos. Y desde aquí hasta acá, eso sí será los puntos según la talla. En mi caso 34. Si ustedes están trabajando talla 37, será 37. Si están trabajando talla 38, será 38. Igual de este lado. Van a ser los puntos según la talla que estén trabajando. En mi caso serán 34. Y otra vez de aquí hasta aquí 30. ¿Ven? Entonces repito, 30 puntos. Si son tallas mayores a 35 serán 32. Y acá los puntos según la talla que estemos trabajando. Primero vamos a contar cuántos puntos tenemos, ¿ok? Vamos a ir contando punto por punto cuántos puntos tenemos hasta llegar acá. Si tienen 30, en caso que estén trabajando, lo dejan igual. Si les falta, aumentan, y si les sobra, disminuyen, ¿ok? Entonces primero contamos acá. ¿Ven? Vamos a ir contando 1, 2, 3, 4, ya voy a acercar un poquito acá, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. En mi caso me da 31, 32 y 33. Quiere decir que yo voy a hacer disminuciones, ¿ok? Porque necesito tener solamente 30. Igualmente cuento aquí hasta igualar la talla que estoy trabajando, disminuyo, aumento según el caso. ¿Entendido? Entonces vamos a darle esta vuelta de contar puntos y regreso cuando ya yo la tenga lista. Ya hice esta vueltica de contar y terminé aquí. Recuerden que la hice hacia este lado. Ahora vamos a hacer 7 vueltas igualitas, sin aumentar y sin disminuir. Es decir, vamos a hacer una vuelta de punto sobre punto, todas hacia este lado. ¿Por qué? Porque necesitamos generar esta distancia. ¿Ven? Que hay desde aquí hasta acá. ¿Entendido? Entonces, por eso vamos a hacer un total de
7 vueltas más. En total van a ser 8, porque esta que acabamos de hacer de contar, y luego de esa hacemos 7 más. Bien, para generar esta distancia desde aquí, en este caso, hasta acá. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ya no van a aumentar, es algo muy sencillo que van a hacer. Por eso este zapato se teje tan rápido. Ok, vamos a hacer punto sobre punto, es decir, acá. Y no vamos a cerrar la vuelta tampoco, vamos a trabajar como en espiral. ¿Ven? Punto sobre punto. Eso es lo que vamos a ir haciendo por todo el contorno. En mi caso, yo voy colocando como unos palitos allí para señalar. Yo se los sugiero porque a veces cuando tejemos en esta posición nos cuesta mucho distinguir cuántas vueltas llevamos. Ok, entonces ya yo voy por la segunda vuelta, es decir, hice la vuelta de contar y estoy haciendo vuelta de punto sobre punto. En mi caso, o si ustedes están trabajando con un color oscuro, les sugiero hacer esto que yo estoy haciendo. Vean que estoy trabajando sobre una superficie clara y justo allí donde yo vea el orificio es que voy a introducir la aguja. Ya no aumente ni disminuye. Entonces ya saben, vamos a hacer un total de 7 vueltas más. Con la de contar serían 8 vueltas. Regreso cuando ya yo tenga esa cantidad allí. Decirles también que creo que no lo dije al principio. El hilo para trabajar, yo siempre trabajo con un hilo que sea menor de 2 milímetros de grosor. Puede ser de marca Terlenka, puede ser cualquier hilo que sea acrílico. Perdón, de nylon. En este caso es de nylon, y si lo van a trabajar con hilo acrílico o con hilo de algodón sería la misma característica, que no sobrepase los 2 milímetros de grosor. Entonces regreso cuando ya yo tenga un total de 8 vueltas, contando la vuelta de contar puntos. Ok, ya tejí acá las vueltas según lo indicado y deben tener algo como esto. Ahora vamos a trabajar una parte del talón, que es la que les estoy enseñando acá. De una vez, sin cortar hilo, vamos a dar inicio a esta parte del talón y lo hacemos de la siguiente forma. Terminando acá las vueltas, sin cortar ni nada, vamos a tejer 10 medio puntos. Ok, voy a acercar un poquito y tejemos 10. 1, 2, así hasta tener 10. 3, 4, 5, 6, ahí se salió, 7, 8, 9, discúlpenme ahí si se salió, ok, y 10 acá. Ok, allí voy a colocar una marquita. Ok, giramos y cada vez que empecemos una vuelta en este talón lo vamos a hacer en el punto que le sigue a la aguja, no en este sino acá, y vamos a tejer 20 puntos. 1, 2, 3, 4, llevo 17. Este sería 18. Ya va que se me vino incompleto. Vuelvo a repetir el 18. Acá 19 y 20. Esto lo voy a contar yo como la primera vuelta, ¿ok? Yo lo hago así. Recuerden que estaba en el centro y me vine hasta acá contando 10. Lo hago para no tener que estar cortando hilo y estar empatando y todo eso. Entonces, del centro tejemos 10. Una vez que estemos acá, cada vez que vayamos a empezar una vuelta en el talón, lo vamos a hacer en el punto que le sigue a la aguja. Y vamos a tejer 20 puntos. ¿Ok? Vamos ahora a girar. Siempre hacia adentro, gente, se me olvida. El hilo siempre hacia adentro, ¿ok? Y vamos a tejer, qué pena que no se distingue bien este hilo, pero aquí vamos.
Siempre vamos a comenzar en el punto que le sigue a la aguja. En este no, sino en este. Y vamos a tejer hasta donde tenemos el marcador. En este caso ya yo no voy a estar contando. Estoy haciendo en este momento la segunda vuelta y voy a tejer hasta donde está el marcador de puntos. Estoy llegando hasta donde está el marcador de puntos. Quito el marcador y tejo allí. Aquí terminé la segunda vuelta. Como terminé la segunda vuelta, ya va que este hilo tiene la particularidad de que no se pasa completo, y casualmente me pasa es con el color negro, con ningún otro color me pasa. Así es que bueno, discúlpeme allí. Voy a repetir el último punto, que sería este, porque si no paso el hilo completo después se va a notar. Sigue sin pasar completo. Vuelvo otra vez. Ok, ahora sí. Una vez que terminemos allí, después del último vamos a tejer 2. Esta es una forma de avanzar. 1 y 2. Coloco el marcador. Entonces, esta es la dinámica que vamos a trabajar en el talón. Después del último, tejemos 2. Y al iniciar una vuelta, como en este momento que voy a iniciar la vuelta 3, vamos a hacerlo en el punto que le sigue a la aguja. Con esto estoy trabajando, estoy dando inicio a la vuelta 3. Estoy finalizando la vuelta 3. Este es el penúltimo. Acá olvidé decirles que es bueno colocar el marcador. Y llegué al último punto de la vuelta 3, yo porque ya los distingo, ¿verdad? Pero en esta vuelta sí se los voy a ejemplificar. Después del último vamos a tejer 2, 1 y 2. Voy a colocar la marca y giramos siempre con el hilo hacia la parte interna. Comenzamos en el punto que le sigue a la aguja y estoy dando inicio a la vuelta 4. Acá. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Verdad? Yo abro así por si acaso a ustedes les toca un color oscuro. En este no, sería en este. Vamos a trabajar, recuerden, al iniciar una vuelta lo hacemos en el punto que le sigue a la aguja y al finalizar una vuelta después del último punto tejemos 2. Finalizando la vuelta 4, vean, ya hice allí el penúltimo, este sería el último de esta vuelta y después del último tejemos 2. Esta es una forma de avanzar. Tejemos 2, colocamos, ya va, lo voy a mejorar. 1, 2, acá colocamos el marcador y ahora sí, esa sería mi vuelta 4 terminada. Giro y cada vez que comience lo hago en el punto que le sigue a la aguja y estoy dando inicio a la vuelta 5. Fíjense que he cometido algunas. Continuamos. A veces paro porque me interrumpen. Con esto estoy iniciando la vuelta 5. Entonces sé que sueno muy repetitiva, gente. Al finalizar una vuelta 2 puntos y al iniciar cada vuelta lo hacemos en el punto que le sigue a la aguja. Solo que a veces me gusta siempre tejer el talón sin estarlo pausando mucho el video para que se pueda ver lo que estoy haciendo. Ok, estoy llegando al finalizar de esta vuelta. Me falta es el puntico donde está el marcador. Lo identificamos porque siempre se ve como muy abierto. Después del último tejemos 2, 1, 2. Colocamos allí un señalamiento, giramos. Estoy iniciando la vuelta 6 y lo hacemos en el punto que le sigue a la aguja. Ok, acá
sería en este. Ahí me disculpan el color, gente, pero el motivo ya se los dije al inicio. Este es un modelo muy sencillo ahorita, o sea, muy diferente a los que a veces hago, ¿verdad? Que primero se hace la capellada y después el talón. En este caso estamos haciendo el talón para después hacer la capellada. Ese método que estamos implementando es con el fin de que nos quede esto, ¿ves? Que está quedando como inclinado. Por eso es que avanzamos 2 al finalizar cada vuelta, que me permite avanzar, y por eso es que empezamos en el punto que le sigue a la aguja, como si estuviésemos disminuyendo para que tenga esta posición inclinada. Ok, entonces estoy con la vuelta 6, terminando la vuelta 6, quito el marcador, tejo allí un medio punto y después del último tejo 2, 1, 2, coloco el marcador, y giro siempre con el hilo hacia adentro y comenzamos en el punto que le sigue a la aguja, sería acá. Estoy iniciando con esto la vuelta 7 de esta manera. Terminando la vuelta 7, está pasando un avión y es probable que el ruido nos perturbe un poquito. Después del último tejemos 1, 2. No vivo tan cerca de un aeropuerto, pero siempre se escuchan los aviones acá. El aeropuerto no me queda tan cerca como para que pasen tantos aviones, pero bueno. Ok, gente, terminé la vuelta 7. Esta sería la última vuelta. Giramos. Bueno, ya no hay necesidad de colocar esto. Giramos y comenzamos con la vuelta 8, como siempre, en el punto que le sigue a la aguja. Seguimos acá, entonces vamos a hacer un total de 8 vueltas, ya saben. Al finalizar cada vuelta, 2 medio puntos. Y al iniciar cada vuelta se hace en el punto que le sigue a la aguja. Terminando por acá la vuelta 8. Acá, y dejamos este hilo un poco largo y lo podemos cortar acá. Ya va, que se me aleja el hilo. Acá podemos cortar y fíjense, les voy a decir algo. Acá ya levantamos un poco el talón, ¿entendido? ¿Cómo sé yo que están las 8 vueltas? Aquí se ve perfectamente, ¿verdad? Como una línea, que hay 2 vueltas, 2 más son 4, 6 y 8, ¿entendido? Y así es como va a quedar el talón. Voy a explicarles cómo hacemos la parte delantera capellada. Para eso ubicamos la parte central. A partir de la parte central vamos a contar, óigase bien, contar 10 puntos. Comenzamos allí, en este caso yo lo voy a hacer con el color negro. Allí vamos a dar inicio, tejemos 10 medio puntos, hacemos una reducción en la parte central y luego tejemos otros 10 medio puntos. Al finalizar cada una de las vueltas vamos a hacer 2 puntos deslizados, giramos y comenzamos en el tercer punto. Allí vamos a tejer nuevamente 10 medio puntos, una reducción central, 10 medio puntos, 2 puntos deslizados y al iniciar cada vuelta empezar en el tercer punto. Vamos a ir intercalando los colores. En mi caso tenemos negro beige y así sucesivamente. Teniendo definida la parte central, vamos a contar, obsérvense bien como yo tengo el zapato, ¿ok? Vamos a contar hacia este lado 10 y digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Allí voy a pasar la aguja por el punto 10. Tomo el hilo y
aproximadamente dejamos ahí unos 8 centímetros, que es donde vamos a doblar. Pasamos, cerramos el punto de esta forma. Este hilo lo vamos a ir llevando entre los puntos para irlo escondiendo, y allí mismo vamos a hacer el primer medio punto. Ay, se me salió. Ok, ahí tengo uno. Debo tejer un total de 10. Continúo. Sería el número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy a quitar el marcador. Quito el marcador y voy a hacer una reducción, pero observen como yo la voy a hacer en este caso. Un detallito, para la reducción no tomen en cuenta este para que no se les complique. Si aquí fue mi último punto, voy a hacer la reducción de esta forma. Ya va, que este lo tengo aquí de metido. La reducción la vamos a hacer de esta manera. Paso por acá y paso por el que sigue. Ven que hay 2 puntos y los voy a trabajar como un solo punto. Ahora sí, este que está aquí fastidiando, vuelvo otra vez y a partir de esa reducción voy a tejer otros 10 medio puntos. 1, 2, 3, 4, acá 5, 6, 7, acá 8, acá 9 y 10. Como ya terminé, cada vez que termine una vuelta voy a hacer 2 puntos deslizados. Los de este lado voy a cortar esto porque me tiene como cansadita. ¿Qué hago cuando voy a cortar? Observen, yo lo recojo un poquito, lo corto y ahora sí emparejo, ¿ok? Para que quede perfectamente escondido. Como terminé la vuelta, voy a tejer 2 puntos deslizados. Llevo la aguja hacia afuera, paso, tomo hilo y girando el ganchito deslizo. Voy con el siguiente punto. Acá paso, tomo hilo, saco y deslizo, giro, y cada vez que comience una vuelta lo voy a hacer en el tercer punto. Estoy haciendo mi mayor esfuerzo para que puedan ver. Mira, 1, 2 y 3. Acá comienzo en el tercer punto y tejo. Siempre voy a tejer 10 medio puntos. 1, 2, 3, 4, acá 5, 6, 7, 8, 9, 10. La reducción central, como les indiqué, fíjense, pasamos por el que sigue, por el que sigue, tomamos el hilo, sacamos y cerramos. Volvemos otra vez a partir de aquí y tejemos otros 10 medio puntos. 1, 2, 3, 4, acá 5, creo que se salió un poquito ahí, 6, 7, 8, ojo aquí que se me pueden confundir. Aquí sería el punto número 9, acá
y el 10 sería donde iniciamos. Si quieren, ustedes le van a poner un marcador allí. Pero como voy a cambiar de color antes de cerrar ese punto 10, me voy a incorporar con el color beige. Ya lo agarré por aquí que lo tenía. También lo vamos a dejar un poco largo para irlo ahorita escondiendo entre los puntos. Entonces esta puntada número 10 la vamos a cerrar con el hilo que nos incorporemos. Ajustamos acá y como finalicé esta vuelta, al finalizar una vuelta vamos a hacer 2 puntos deslizados, 1 y 2. Y con esto ya hicimos la primera línea color negro, que consiste en 10, una reducción, 10, 2 puntos deslizados, girar, empezar en el tercer punto, tejer acá de regreso 10, una disminución central, tejer 10. Antes de cerrar el punto 10 lo vamos a cerrar con el color que nos vamos a incorporar y tejemos 2 puntos deslizados. Vamos ahora con la segunda y tercera vuelta, que sería una línea, ¿verdad? Voy a hacer la segunda y la tercera vuelta. Como siempre, empezamos en el tercer punto. Acá el tercero, si se fijan bien, sería este que está aquí, este. Y vamos a tejer un total de 10. Ya ahí tejí 1, acá 2, voy a colocarme así para que puedan ver bien, 3, acá 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La reducción central, vamos a dar este intruso acá, la reducción central, que no es más que esto. Pasamos, sacamos y cerramos. Ahora sí, vamos a continuar haciendo los 10 puntos de este lado y llevándonos ese hilito. 1, 2, 3, 4, acá 5, 6, 7, 8, acá 9. Yo no puse el marcador porque yo lo distingo, ¿ves? Pero el 10 está ahí donde habíamos iniciado la vuelta anterior. Si ustedes quieren, colocan un marcador allí. Tejí los 10 puntos. Voy a jalar este un poquito como lo hice con el color negro, para que ya no nos esté estorbando allí. Cortamos y fíjense, lo ajustamos. Como terminé la vuelta, voy a hacer 2 puntos deslizados, 1 y 2. Giro, comienzo en el tercer punto, acá 1, 2, aquí sí se ve perfectamente. Voy a tejer 10. Ay, ya va. Qué chocante es estos hilos. Yo creo que es que tengo la aguja, como se me cae tanto, la aguja tiende como a astillarse. Entonces yo lo que hago es que a veces le paso una limita de uñas por allí, por el contorno, para que se le quiten las astillas en caso de que les pase eso que a veces me pasa a mí, que se viene el hilo incompleto. Tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siempre la reducción central, que consiste en pasar la aguja por un punto, pasarla por el que sigue, tomar hilo, sacar
y cerrar, y nos venimos de este lado tejiendo los 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y acá se ve muy fácil donde había iniciado la vuelta. Aquí voy a hacer el punto 10, pero antes de cerrarlo dejo este en espera y lo cierro con el color negro. No se olviden de ese detallazo. Ajustamos aquí y como terminé la vuelta vamos a hacer 2 puntos deslizados, 1 y 2. Con esto termino la cuarta vuelta, que es lo mismo que yo le digo, una línea y una segunda línea. Giramos y voy a comenzar la quinta vuelta. Acá, acá, ok. Siempre que comencemos lo vamos a hacer en el tercer punto. Fíjense, sería aquí. Volvemos otra vez y tejemos 10 medio puntos. 1, 2, voy aquí, 8, 9 y 10. Reducción central, paso por aquí, tomo hilo, saco y cierro. Voy al que sigue y vuelvo otra vez y tejo 10 puntos. 1, 2, acá llevo 8, este sería el 9, allá va que se pasó incompleto, 9, y acá ven el 10. 2 puntos deslizados, 1, 2, giro, voy a comenzar la vuelta 6, ya va. Ven cómo se va formando allí el céntrico. Comenzamos en el tercer punto, ven, cuando lo pongo así sí se distingue más. 1, 2, acá. Vuelvo otra vez, tejo 10, 1, 2, llevo 8. Este sería el punto 9, este sería el punto 10. Hago la reducción central acá, acá, tomo hilo, saco y cierro. Y comienzo de este lado y tejo los 10 puntos que corresponden. Llevo con este 2, 3, llevo 8, este sería el 9, y acá vean, este sería el punto 10, pero antes de cerrarlo me incorporo con el color de contraste. Ahora sí lo cierro, tejo 2 puntos deslizados, 1 y 2, acá giro. Recuerden, dejamos en espera el hilo con el que no estemos trabajando, lo dejamos simplemente allí. Vamos a, ves que lo había agarrado al contrario, me toca este, con razón no se adaptaba allí. Ok, comenzamos en el tercer punto y estoy trabajando 2, 4, 6, estoy con la vuelta 7, 1, 2, llevo 8, este sería el 9 y este sería el punto 10. La reducción central, que es acá, acá, paso y cierro, y empiezo otra vez a tejer los 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,
8, acá 9 y fíjense dónde está el último, sería el punto 10. 2 deslizados, 1, 2, giro, ven que ahí me va quedando, comienzo en el tercer punto y estoy trabajando 2, 4, 6, 7, voy a empezar la vuelta 8, tejo 10, 1, 2, 3, llevo 9, este sería el 10, hago la reducción central, paso, cierro y otra vez acá comienzo con los 10 puntos, 1, 2, acá llevo 8, este sería el 9, acá el punto 10 y cerramos con el color con el cual estemos combinando. 2 puntos deslizados, acá el que sigue sería este, 1, 1 y el que sigue otro sería 2. Esto lo vamos a seguir trabajando y de manera tal que vayamos combinando una línea negra, una de contraste, ¿verdad? Según el color que ustedes estén combinando. ¿Hasta cuándo? Hasta que tengamos un total de, fíjense, aquí inicié con 2 vueltas, aquí hay 2, son 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 o lo que es lo mismo, ¿verdad? Comienzan una línea de un color, una de contraste, color, contraste, color, contraste, color, contraste, hasta que tengan una cuarta línea de contraste. 1, 2, 3 y 4. Eso me da un total de, aquí hay 2 vueltas, ¿verdad? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 vueltas. ¿Ok? Entonces regreso cuando yo lo tenga de ese tamaño. Recuerden, siempre en el centro, o sea, tejemos 10, reducción central 10, 2 deslizados al finalizar una vuelta, empezar en el tercero, reducción central, hacemos en el último punto el cambio de color, cerramos ese último punto, luego 2 deslizados, girar y empezar en el tercer punto. Esa es la dinámica para hacer este diseño. Pendientes con esa forma como yo hice la reducción central, ¿ok? Eso es lo único, porque si lo hacemos la reducción como cuando trabajamos amigurumi, queda diferente aquí. Ya tejí acá como les indiqué y también realicé el cambio de color en color negro. Ahora vamos a trabajar sin hacer las reducciones centrales. Vamos a aprovechar de esconder este hilo, es importante eso. Entonces, comenzamos, siempre vamos a hacer este procedimiento, comenzar en el tercer punto. Déjenme acercar acá y verdad, ahí están los 2 punticos negros y el tercero sería este. Vamos a ir punto por punto de esta forma a trabajar medio punto. Voy a ir así hasta llegar al centro para decirles que no haremos reducción central. ¿Ve? Importante aquí, vamos a ir llevando este entre los puntos y al finalizar hacemos como hicimos en las 2 ocasiones anteriores cuando escondimos el negro y el de color beige. Vamos a ir así, fíjense que voy llegando al centro y vamos a ir punto por punto sin hacer reducciones centrales. Acá voy a ir de esta forma. Cuando llegue acá al finalizar la vuelta les voy a decir qué es lo que vamos a hacer. Voy finalizando esta vuelta, llego hasta donde está el último punto y siempre voy a hacer lo mismo. Al finalizar esta vuelta voy a hacer 2 puntos deslizados acá, 1
y en el que sigue otro punto deslizado. Ya voy a cortar este hilo, ¿veis? Como siempre, tiro un poco de él. Ahí. Calma, calma. Cortamos. Ya va. Voy a agarrar el negro para que no se me vaya a salir allí. Ok. Y ahora sí, ajusto el hilito para que ahora no tenemos ya ese hilo allí. Cada vez que comencemos lo vamos a hacer en el tercer punto. Si se me dificulta mucho, coloco el dedo en la parte trasera para poder distinguir y comenzar en el tercer punto, que sería 1, 2, aquí. Ok, esta es la segunda vuelta. Vamos a hacer un total de 5 vueltas, ¿entendido? Acá. Ya hice la primera, voy a hacer la segunda, tercera, cuarta y quinta vuelta. Terminamos acá. ¿Cómo vamos a hacer? Sin hacer reducción central. Al finalizar, 2 puntos deslizados, giramos e iniciamos en el tercer punto. 5 vueltas, recuerden. Ya tejí acá las 5 vueltas como les indiqué. Ahora, sin hacer los deslizados, vamos a trabajar una vuelta de punto sobre punto, pero quiero que me presten atención en algo. Todos debemos tener este hilo aquí, pero para que vaya en la misma dirección del tejido, lo vamos a esconder, ¿verdad? Lo colocamos allí. Primero me preparo acá como si fuese a hacer el punto. ¿Lo entendido? Coloco el hilo, ya voy a acercar la imagen y lo vamos a sostener ahí hasta irlo escondiendo entre los puntos. ¿Por qué hago esto? Porque si lo escondemos cuando lleguemos acá nos van a quedar en sentido contrario del tejido, entonces es preferible que lo traigamos, ¿verdad? Después cortamos el exceso y ya va, déjame sujetar esta mesita donde estoy trabajando que se mueve demasiado. Entonces acá la sujeto, acá, ¿ve? Que el hilito me quede por el centro. Una vez que hago el primer punto ya lo demás es más fácil. Acá ya va que no estoy conforme, lo pongo aquí, fíjense, lo voy a colocar allí en el medio que me quede. Ok, ahora sí, no hay ningún problema. Vamos a ir dejándolo en el medio del tejido para que tenga la misma dirección. Nos vamos a ir punto por punto. Aquí podemos ir corrigiendo, ¿verdad? Después cortamos ese exceso. ¿Entendido? Eso es simplemente para que el hilo tenga la misma dirección del tejido, porque si no va a quedar algo extraño allí que estéticamente no se va a ver bien. Entonces voy a seguir punto por punto hasta llegar a este lado. Ya tejí esta vueltica de medio punto. Ahora vamos a trabajar lo siguiente. Llegamos a este extremo y vamos a hacer 2 puntos deslizados, uno y otro. Giramos. Vamos a comenzar en el tercer punto acá y vamos a trabajar una vuelta de punto deslizado. Esta es la última vuelta. De esta forma, yo todos mis zapatos siempre los termino con una vuelta de punto deslizado porque es el que les va a permitir que no se les salga. Entonces acá por lo general yo les sugiero que lo hagan un tanto suave. Ok, ¿qué puede suceder aquí? Si tienen la persona, una vez que terminen esta vuelta se lo miden. Si le queda apretado, lo que van a hacer es que le aflojan un poquito más. Si sigue quedando apretado, van combinando deslizado con medio punto, deslizado con medio punto y ahí se lo van jugando, ¿verdad? Pero por lo general con esta sola vueltica de punto deslizado funciona bastante bien. Ok, nos vamos a ir así, punto por punto. Ya podemos cortar este señorito que está por aquí. Ok, entonces nos vamos a ir con
punto deslizado hasta llegar acá, donde les voy a indicar que es lo último que vamos a hacer. Ya hice la vuelta de punto deslizado. Ahora vamos a seguir acá derechito a la capellada, donde vamos a hacer una vueltica de medio punto, así como me están observando, punto sobre punto. Ok, hasta llegar acá. Ya llegué a este lado y vamos a dejar este hilito largo. Ay, a mí me causa gracia porque a veces me preguntan que por qué dejo el hilo tan largo, pero bueno, ese es un hábito que yo tengo de dejar el hilo largo. Ahora vamos a tomar la aguja que tenemos por allí, la que tiene el ojito grande, y llevamos el hilo a la parte interna, perdón, la aguja con el hilo a la parte interna, y ahora sí comenzamos a esconderlo de esta forma. Esos griticos que escuchan son los niños jugando play, no es que estén peleando ni nada. Como se ponen de intensos, no sé si se escucha por allí o si se ha escuchado a lo largo. Nos vamos a ir así hasta esconderlo, y este es el resultado de los zapaticos que me ayudaron a tejer a lo largo de este tutorial. Muchísimas gracias, gente, estoy sumamente agradecida con ustedes por estar suscritos al canal, por comentar, por compartir. Recién me llegó la placa de los 100K, realmente que no me esperaba que yo iba a llegar a esa cantidad de suscriptores, porque el canal inició como una necesidad por allá en el 2020. Yo daba clases presenciales y comencé a hacer los tutoriales para poder llegar a mis alumnas, y bueno, se fue convirtiendo esto, como dicen, una bola de nieve, y fuimos creciendo y ya superamos un poquito el umbral de los 100K. Entonces eso se lo debo a cada uno de ustedes, los que están suscritos, inclusive hasta los que no están suscritos, porque el hecho de que me estén viendo, eso hace también que se divulgue un poquito más mi contenido. Recuerden, si me quieren seguir dando el apoyo, comentar, dar like y por supuesto compartir. Muchísimas gracias, estoy realmente agradecida por esos lindos comentarios que siempre me dejan, y bueno, como siempre, gracias a todos ustedes.